Apocalipsis explicado versículo por versículo. Por Urias Smith. Capítulo 16. Las plagas derramadas. Este capítulo da una descripción de las 7 copas de la ira sin mezcla de Dios y los efectos que siguen al ser derramados sobre la tierra. Con respecto al carácter y la cronología de estas plagas, hay una diferencia de opinión entre los lectores de la Biblia. Por lo tanto, nuestra primera pregunta es, ¿cuál es la verdadera posición sobre estos puntos? ¿Son simbólicas y se cumplieron en su mayor parte en el pasado como sostienen algunos? ¿O son literales y todas futuras como afirman otros con la misma convicción? Creemos que una breve revisión de los testimonios resolverá de manera concluyente estas preguntas. Apocalipsis capítulo 16, verso 1 y 2. Y oí una gran voz que salía del templo, que decía a los 7 ángeles, id por vuestros caminos, y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y el primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y cayó una llaga ruidosa y grave sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Una nota de la lectora. La bestia es el poder papal. La marca de la bestia es adoración en domingo. La imagen de la bestia es formada por la unión de las iglesias protestantes en puntos de común doctrina, uniéndose para influir en el gobierno civil, en este caso de los Estados Unidos, para formar leyes religiosas en donde se imponga por decreto adoración en domingo. Sigo leyendo. La cronología de las plagas. La descripción de esta plaga revela claramente y de inmediato su cronología, porque se derrama sobre los que tienen la marca de la bestia. Abro paréntesis. Es decir, todos aquellos que adoran en domingo pisoteando el sábado bíblico. Cierro paréntesis, continúo la lectura. Y los que adoran su imagen, la obra idéntica contra la cual nos advierte el tercer ángel de Apocalipsis 14. Esto es una prueba concluyente de que estos juicios no se derraman hasta después de que este ángel concluya su obra y que la misma clase que escucha su advertencia y la rechaza es la que recibe las primeras gotas de las copas desbordantes de la indignación de Dios. Ahora bien, si estas plagas están en el pasado, la imagen de la bestia y su adoración están en el pasado. Si estas son pasadas, la bestia de 2 cuernos que hace esta imagen y su obra están en el pasado. Si estos son pasados, entonces el mensaje del tercer ángel que nos advierte en referencia a esta obra está en el pasado. Y si esto es pasado, es decir, épocas en el pasado donde este punto de vista ubica el comienzo de las plagas, entonces el primer y segundo mensaje que preceden a esto también fueron épocas en el pasado. Entonces, los periodos proféticos en los que se basan los mensajes, especialmente los 2300 días, terminaron hace siglos. Y si esto es así, las 70 semanas de Daniel 9 son arrojadas totalmente a la dispensación judía. Y la gran prueba del mesianismo de Cristo es destruida. Pero se ha demostrado en los capítulos de Apocalipsis 7, 13 y 14 que el primer y el segundo mensaje se han dado en nuestros días, que el tercer mensaje está ahora en proceso de cumplimiento, que la bestia de 2 cuernos, entre paréntesis los Estados Unidos, sigo lectura, ha entrado en el escenario de la acción y se está preparando para hacer el trabajo que se le ha asignado y que la formación de la imagen y la imposición de la adoración están justo en el futuro. Y a menos que todas estas posiciones puedan ser derribadas, las 7 últimas plagas también deben de ser asignadas enteramente al futuro. Pero hay otras razones para situarlas en el futuro y no en el pasado. Primero, bajo la quinta plaga, los hombres blasfeman de Dios a causa de sus llagas. Las mismas llagas, por supuesto, causadas por el derramamiento de la primera plaga. Esto demuestra que todas estas plagas caen sobre una misma generación de hombres.
siendo algunos sin duda barridos por cada una, pero sobreviviendo a través de las terribles escenas de todas ellas. Un hecho totalmente subversivo de la posición de que comenzaron lejos en el pasado y ocupan siglos para cada uno en su cumplimiento, porque entonces, ¿cómo podrían los que experimentan la primera plaga estar vivos bajo la quinta? Segundo, estas plagas son el vino de la ira de Dios sin mezcla, con las que amenaza el tercer ángel. Apocalipsis 14:10, Apocalipsis 15:1. Tal lenguaje no puede aplicarse a ningún castigo ejecutado sobre la tierra mientras Cristo intercede entre su Padre y nuestra raza caída. Por lo tanto, debemos ubicarlas en el futuro, cuando el tiempo de gracia haya concluido. Tercero, otro testimonio más definido sobre el comienzo y la duración de estas plagas se encuentran en el capítulo de Apocalipsis 15:8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y ningún hombre pudo entrar en el templo hasta que se le cumplieron las 7 plagas de los 7 ángeles. El templo aquí introducido es evidentemente el que se menciona en Apocalipsis 11:19, donde dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y se vio en su templo el arca de su testamento. En otras palabras, tenemos ante nosotros el santuario celestial. El testimonio es entonces que cuando los 7 ángeles, con las 7 copas de oro, reciben su comisión, el templo se llena de humo de la gloria de Dios, y ningún ser puede entrar en el templo o santuario hasta que hayan cumplido su trabajo. Por lo tanto, no habrá ministración en el santuario durante este tiempo. Por consiguiente, estas copas no se derraman hasta el final de la ministración en el tabernáculo de arriba, sino que siguen inmediatamente a ese acontecimiento, porque entonces Cristo ya no es mediador. La misericordia que ha detenido durante mucho tiempo la mano de la venganza ya no suplica más. Los siervos de Dios están todos sellados. ¿Qué puede esperarse entonces sino que caiga la tormenta de la venganza y la tierra sea barrida con la escoba de la destrucción? Habiendo mostrado ahora la cronología de estos juicios que están ante nosotros en un futuro muy cercano, atesorados para el día de la ira, procedemos a investigar su naturaleza y los resultados cuando el solemne y temible mandato salga del templo a los 7 ángeles diciendo: id por vuestros caminos y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Aquí se nos llama a mirar en la armería del Señor y a contemplar las armas de su indignación. Jeremías 50:25. Aquí se presentan los tesoros del granizo, que han sido reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la batalla y de la guerra. Job 38:22 y 23. La primera plaga. Y el primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y cayó una llaga ruidosa y grave sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. No hay ninguna razón aparente para que esto no se considere estrictamente literal. Estas plagas son casi idénticas a las que Dios infligió a los egipcios cuando estaban a punto de liberar al pueblo del yugo de la esclavitud, cuya literalidad rara vez o nunca se pone en duda. Dios está ahora de coronar a su pueblo con su liberación y redención final, y sus juicios se manifiestan de una manera no menos literal y terrible. No se nos informa de cuál es la llaga que aquí ha amenazado. Tal vez sea similar a la plaga paralela que cayó sobre Egipto. Éxodo capítulo 9, verso 8 al 11. Leemos. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno. Y Moisés las esparció hacia el cielo ante Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre todo Egipto, que producirá un sarpullido y úlceras en los hombres y en las bestias por todo Egipto. Y tomaron cenizas de un horno, se pusieron ante Faraón, y Moisés las esparció hacia el cielo. Y vino un sarpullido y úlceras en los hombres y en las bestias. Y ni los hechiceros pudieron evitar estar ante Moisés a causa de los tumores, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Apocalipsis 16:3.
Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre de hombre muerto, y toda alma viviente murió en el mar. Difícilmente puede concebirse una sustancia más infecciosa y mortal que la sangre de un hombre muerto, y la idea de que las grandes masas de agua de la tierra, a las que sin duda se refiere el término mar, se transformarán en un estado semejante bajo esta plaga, presenta un cuadro temible. Tenemos aquí el hecho notable de que el término alma viviente se aplica a los animales irracionales, los peces y las criaturas vivientes del mar. Creemos que este es el único caso de tal aplicación. En la versión inglesa, en el original, sin embargo, ocurre con frecuencia, lo que demuestra que el término aplicado al hombre en el principio, Génesis 2:7, no puede ser tomado como evidencia de que está dotado de una esencia inmaterial e inmortal llamada alma. Apocalipsis capítulo 16, verso 4 al 7. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel del agua decir: Tú eres justo, oh Señor, que eras y serás, porque has juzgado así, porque ellos han derramado la sangre de los santos y de los profetas, y tú le has dado a beber sangre, porque se lo merecen. Y oí a otro desde el altar diciendo: Así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Tal es la descripción de la terrible retribución por la sangre de los santos, derramada por manos violentas, que se dará a los que lo hayan hecho o quieran hacerlo, tales actos. Y aunque los horrores de esa hora en que las fuentes y los ríos de las aguas serán como la sangre, no pueden ser realizados ahora, la justicia de Dios será vindicada y sus juicios aprobados. Incluso se oye a los ángeles exclamar: Eres justo, oh Señor, porque has juzgado así, porque han derramado la sangre de los santos y de los profetas. Así, Señor Dios Todopoderoso, verdadero y justo son tus juicios. Puede preguntarse cómo puede decirse que la última generación de los impíos ha derramado la sangre de los santos y profetas, ya que la última generación de los santos no debe ser asesinada. Una referencia a Mateo 23, 34 y 35. Primera de Juan 3:15 lo explicará. Estas escrituras demuestran que la culpa se vincula al motivo no menos que a la acción, y ninguna generación ha formulado un propósito más decidido de destinar a los santos a la matanza indiscriminada que la generación actual. No muy lejos en el futuro. Lea Apocalipsis 12:17 y 13:15. En cuanto al motivo y el propósito, derraman la sangre de los santos y profetas y son tan culpables como si pudieran llevar a cabo sus malvadas intenciones. Parece que ningún miembro de la familia humana podría sobrevivir mucho tiempo a una plaga tan terrible como esta. Por lo tanto, debe ser limitada en su duración, como lo fue la plaga similar en Egipto. Éxodo capítulo 7, verso 17 al 21 y verso 25, en donde leemos: Así dice Jehová: En esto conocerán que yo soy Jehová. Con la vara que tengo en mi mano voy a herir el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y el río hederá, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. El Señor dijo a Moisés: Di a Aarón: Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, arroyos y estanques, y sobre todos los depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre en todo Egipto, así en las vasijas de madera como en las de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová mandó. Y Aarón levantó la vara e hirió el agua del río Nilo, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todo el agua del río Nilo se convirtió en sangre, y los peces que había en el Nilo murieron, y el río se corrompió, y los egipcios no podrían beber de él, y hubo sangre en todo el país de Egipto. Y pasaron 7 días después que Jehová hirió el Nilo.
Apocalipsis 16, verso 8 y 9. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y se le dio poder para quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre todas estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Es digno de notar que cada plaga sucesiva tiende a aumentar las calamidades de las anteriores y a aumentar la angustia de los culpables que la sufren. Tenemos ahora una llaga ruidosa, dolorosa, que se apodera sobre los hombres, inflamando su sangre y vertiendo su influencia febril a través de sus venas. Además de esto, solo tienen sangre para calmar su ardiente sed. Y como para coronar todo, se le da poder al sol, y este derrama sobre ellos un torrente de fuego líquido y son abrasados con gran calor. Aquí, como dice el registro, su aflicción busca primero expresarse en una blasfemia espantosa. Apocalipsis capítulo 16, versos 10 y 11. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reina se llenó de tinieblas, y se mordieron las lenguas de dolor, y blasfemaron al Dios del cielo, a causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. La quinta plaga. Explicación. Este testimonio establece un hecho importante, a saber, que las plagas no destruyen de una vez a todas sus víctimas, pues algunos de los que al principio fueron heridos con llagas los encontramos todavía viviendo bajo la quinta copa y mordiéndose la lengua por el dolor. Una ilustración de esta copa se encuentra en Éxodo capítulo 10, verso 21 al 23. Y Jehová le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra, tantas que se puedan palpar. Y Moisés extendió su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas durante 3 días por todo Egipto. Y ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en esos 3 días. Pero los israelitas tenían luz en sus habitaciones. Esta plaga se derrama sobre la silla de la bestia, que es el papado. La silla de la bestia es cualquier lugar donde se encuentre la sede papal, que hasta ahora ha sido y sin duda seguirá siendo la ciudad de Roma. Su reino probablemente abarca a todos los que son súbditos del Papa, desde el punto de vista eclesiástico, donde quiera que estén. Como los que sitúan las plagas en el pasado tienen las 5 primeras ya totalmente cumplidas, nos detenemos aquí un momento para preguntarnos dónde en épocas pasadas se han cumplido los juicios aquí amenazados. ¿Pueden infligirse juicios tan terribles sin que nadie lo sepa? Si no es así, ¿dónde está la historia del cumplimiento? ¿Cuándo cayó una llaga ruidosa y penosa sobre la porción específica y extensa de la humanidad? ¿Cuándo se convirtió el mar en sangre de un hombre muerto y toda alma viviente murió en él? ¿Cuándo las fuentes y los ríos se convirtieron en sangre y la gente tuvo que beber sangre? ¿Cuándo el sol abrazó a los hombres con fuego hasta arrancarles maldiciones y blasfemias? ¿Y cuándo los súbditos de la bestia se mordieron las lenguas por el dolor y al mismo tiempo blasfemaron de Dios a causa de sus llagas? Los intérpretes que así sitúan tales escenas en el pasado, donde no se puede mostrar una sombra de cumplimiento, invitan abiertamente a las burlas y al ridículo de los escépticos contra el libro sagrado de Dios, y les proporcionan potentes armas para su obra deplorable. En estas plagas dice: la inspiración está colmada la ira de Dios, pero si pueden cumplirse y nadie lo sabe, ¿quién considerará en adelante su ira como algo tan terrible o rehuirá sus juicios cuando estos sean amenazados? Apocalipsis capítulo 16, verso 12 al 16. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron, para que el camino de los reyes del oriente pudiera estar preparado. Y vi salir 3 espíritus inmundos como ranas de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, porque son espíritus de demonios que hacen milagros, los cuales salen a los reyes de la tierra y del mundo entero, para reunirlos a la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. He aquí que vengo como un ladrón.
Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y él los reunió en un lugar que es llamado en lengua hebrea Armagedón. La sexta plaga. ¿Qué es el gran río Éufrates sobre el que se derrama esta vasija? Una opinión es que se trata literalmente del río Éufrates en Asia. Otra es que es un símbolo de la nación que ocupa el territorio por el cual fluye ese río. Esta última opinión es preferible por las siguientes razones. Primero, sería difícil ver qué fin se ganaría con la decadencia del río literal, ya que eso no ofrecería una obstrucción en absoluto seria al progreso de un ejército que avanzara. Y debe notarse que la desecación tiene lugar para preparar el camino de los reyes del Oriente, es decir, organizaciones militares regulares y no una multitud promiscua y sin equipamiento de hombres, mujeres y niños, como los hijos de Israel en el Mar Rojo o en el Jordán. El Éufrates tiene solo unas 1.400 millas de longitud, es decir, un tercio del tamaño del río Mississippi. Ciro, sin dificultad, desvió todo el río de su cauce en su asedio a Babilonia, y a pesar de las numerosas guerras que se han llevado a cabo a lo largo de sus orillas y de los poderosos ejércitos que han cruzado y recruzado su corriente, nunca ha tenido que ser secado para dejarlos pasar. Segundo, sería tan necesario secar al río Tigris como al Éufrates, pues este es casi tan grande como aquel. Su fuente está solo a 15 millas de la del río Éufrates, en las montañas de Armenia, y corre casi paralelo a él y a poca distancia de él en todo su curso. Sin embargo, la profecía no dice nada del Tigris. Tercero, la desecación literal de los ríos tiene lugar bajo la cuarta copa, cuando se da poder al sol para abrazar a los hombres con fuego. Bajo esta plaga ocurren sin lugar a dudas las escenas de sequía y hambre tan gráficamente descritas por Joel capítulo 1, verso 14 al 20. Y como uno de los resultados de esta se afirma expresamente que los ríos de agua se secan. El Éufrates difícilmente puede ser una excepción a esta visitación de sequía, por lo tanto no quedaría mucho para ser literalmente secado bajo la sexta copa. Cuarto, estas plagas, por la propia naturaleza del caso, deben de ser manifestaciones de ira y juicio sobre los hombres. Pero si la desecación del Éufrates literal es todo lo que se pone a la vista, esta plaga no es de tal naturaleza y resulta no ser un asunto tan grave después de todo. Estas objeciones que existen en contra de considerarlo como un río literal debe ser entendido figurativamente como símbolo del poder que tiene la posesión del territorio regado por ese río, que es el Imperio Otomano o Turco. Primero, se utiliza así en otros lugares de las Escrituras. Lea Isaías 8:7 y Apocalipsis 9:14. En este último texto todos deben de conceder que el Éufrates simboliza el poder turco, y siendo la primera y única otra ocurrencia de la palabra en el Apocalipsis, bien puede considerarse que rige su uso en este libro. Segundo, la desecación del río, en este sentido, sería la disolución del imperio turco acompañado de un mayor o menor grado de destrucción de sus súbditos. Así tendremos juicios literales sobre los hombres como resultado de esta plaga, como en el caso de todas las demás. Pero se puede objetar a esto que al tiempo que se defiende la literalidad de las plagas, se hace una de ellas un símbolo responsable que no. Se hace de ellas un símbolo. Respondemos que no. Es cierto que se introduce un poder bajo la sexta copa, en su forma simbólica, al igual que la quinta, donde leemos del asiento de la bestia, que es un símbolo bien conocido, o como leemos de nuevo en la primera plaga de la marca de la bestia. Su imagen
y su adoración, que también son símbolos. Todo lo que se insiste aquí es en la literalidad de los juicios que resultan de cada copa, que son literales. En este caso, como en todos los demás, aunque las organizaciones que sufren estos juicios pueden ser traídas a la vista en su forma simbólica. Una vez más, cabe preguntar cómo se preparará el camino de los reyes de Oriente con la desecación o disolución del poder otomano. La respuesta es obvia. ¿Para qué se prepara el camino de estos reyes? Respuesta: para llegar a la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. ¿Dónde se librará la batalla? Cerca de Jerusalén. Lea Joel y Sofonías. Pero Jerusalén está en manos de los turcos. Ellos están en posesión de la tierra de Palestina y de los sepulcros sagrados. Esta, esta es la matanza de la discordia. En ellos las naciones han fijado sus ojos codiciosos y celosos. Pero aunque Turquía los posee ahora y otros los deseen, se considera sin embargo necesario para la tranquilidad de Europa que Turquía se mantenga en su posición a fin de preservar lo que se llama el equilibrio del poder. Para ello, las naciones cristianas de Europa han cooperado para sostener la integridad del trono del sultán, porque no puede ponerse de acuerdo en cuanto a la división del botín. Cuando Turquía caiga, solo a costa de su gran sufrimiento existe ahora ese gobierno. Y cuando le retiren su apoyo y lo dejen solo, como lo harán bajo la sexta plaga, ese río simbólico se secará por completo. Turquía ya no existirá y el camino quedará abierto para que las naciones hagan su última gran incursión en Tierra Santa. Los reyes del Oriente, las naciones de las potencias y los reinos que se encuentran al este de Palestina desempeñarán un papel importante en el asunto, pues Joel dice en referencia a estas escenas: despierten los paganos y suban al valle de Josafat. Los millones de mahometanos de Persia, Afganistán, Turquistán, India correrán al campo de la conquista en nombre de su religión. Los que sitúan 5 de las plagas en el pasado y sostienen que ahora estamos viviendo bajo la sexta, insisten como uno de sus argumentos más fuertes en el hecho de que el imperio turco se está consumiendo ahora, y esto tiene lugar bajo la sexta copa. Además, es necesario responder: el acontecimiento que tiene lugar bajo la sexta copa es el consumo total y absoluto de ese poder, no su estado preliminar de decadencia, que es todo lo que ahora aparece. Es necesario que el imperio se debilite y se vuelva impotente durante un tiempo, para que se disuelva por completo cuando llegue la plaga. Esta condición preliminar se ve ahora, y el final completo no puede estar lejos en el futuro. Otro acontecimiento que hay que notar bajo esta plaga es la salida de los 3 espíritus inmundos para reunir a las naciones en la gran batalla. La agencia que ya se encuentra en el mundo, conocida como espiritismo moderno, es un medio apropiado para ser empleado en esta obra. Pero puede preguntarse cómo puede designarse con esta expresión una obra que ya está en marcha, cuando los espíritus no se introducen en la profecía hasta el derramamiento de la sexta plaga, que todavía es futura. Respondemos que en este, como en muchos otros movimientos, las agencias que el cielo diseña para emplear en la realización de ciertos fines pasan por un proceso de entrenamiento preliminar para la parte que van a desempeñar. Así, antes de que los espíritus puedan tener una autoridad tan absoluta sobre la raza como para reunirla en la batalla contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, deben primero ganar su camino entre las naciones de la tierra y hacer que su enseñanza sea recibida como de autoridad divina y su palabra como ley. Este trabajo lo están haciendo ahora, y cuando hayan ganado plena influencia sobre las naciones en cuestión, ¿qué instrumento más adecuado podrían emplearse para reunirlos en una operación tan apresurada y sin esperanza? A muchos puede parecerles increíble que las naciones estén dispuestas a comprometerse en una guerra tan desigual
como la de ir a la batalla contra el Señor de los ejércitos. Pero una de las atribuciones de estos espíritus de los demonios es la de engañar, porque salen a hacer milagros y así engañan a los reyes de la tierra para que crean la mentira. Las fuentes de las que proceden estos espíritus denotan que obrarán entre tres grandes divisiones religiosas de la humanidad, representadas por el dragón, la bestia y el falso profeta. O sea, el paganismo, el catolicismo y el protestantismo. Pero ¿cuál es la fuerza de la advertencia lanzada en el versículo 15? El tiempo de gracia debe haber terminado y Cristo debe de haber dejado su posición de mediador antes de que las plagas comiencen a caer. ¿Y hay peligro de que alguien caiga después? Se notará que esta advertencia se hace en relación con la obra de los espíritus. La conclusión es, por lo tanto, que es retroactiva, aplicándose desde el momento en que estos espíritus comienzan a trabajar hasta el cierre de la gracia, que por un intercambio de tiempo común a la lengua griega, el tiempo presente se pone para el pasado, como si hubiera leído, bienaventurado el que ya ha velado y guardado sus vestidos, ya que la vergüenza y la desnudez de todos los que no han hecho esto aparecerá en ese momento especialmente. Y él los reunió a ellos. ¿Quiénes son los que aquí se mencionan como los reunió? ¿Y qué agencia se debe utilizar para reunirlos? Si la palabra ellos se refiere a los reyes del versículo 14, es seguro que no se utilizaría ninguna agencia buena para reunirlos. Y si los espíritus son referidos por la palabra él, ¿por qué está en singular? La peculiaridad de esta construcción ha llevado a algunos a leer el pasaje así. Y él, entre paréntesis Cristo, los reunió, entre paréntesis a los santos, en un lugar llamado en lengua hebrea Armagedón, entre paréntesis, la ciudad ilustre o Nueva Jerusalén. Pero esta posición es insostenible. La siguiente crítica aparecida no hace mucho en una revista religiosa parece arrojar la verdadera luz sobre este pasaje. El escritor dice, me parece que el versículo 16 es una continuación del versículo 14 y que el antecedente de ellos es los reyes mencionados en el versículo 14, porque ese último versículo dice que salen a los reyes de la tierra y todo el mundo para reunirlos, entre paréntesis, a ellos. Y en el versículo 16 dice, y él los reunió. Ahora bien, en el griego, un plural neutro toma regularmente un verbo en singular. No podría ser, por tanto, el sujeto del verbo reunidos, versículo 16, ser, entre paréntesis, los espíritus del versículo 14. Y así, la reunión mencionada en los dos versículos sería una y la misma. Y esto ha de ser una reunión de los reyes de la tierra y de todo el mundo. No será con el propósito mencionado en el texto, a saber, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. De acuerdo con esta crítica, varias traducciones utilizan el plural en lugar del pronombre singular. El señor Wycliffe, en su traducción del Nuevo Testamento, traduce este versículo así. Y los espíritus reunieron a los reyes de la tierra en un lugar llamado en hebreo Armagedón. El testamento siriaco dice, y ellos los recogieron juntos en un lugar llamado en hebreo Armagedón. La traducción de Sawyer lo traduce, y ellos los congregaron en el lugar llamado en hebreo Armagedón. La versión del Nuevo Testamento del señor Wesley dice, y ellos los reunieron juntos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La traducción de Whitting lo da así, y los reunió en el lugar llamado en hebreo Armagedón. El profesor Stuart de Andover College
un distinguido crítico, aunque no es el traductor de las escrituras, lo traduce. Y ellos lo reunieron juntos, etc. El señor de Wet es traductor alemán de la Biblia. Le da el mismo giro que Stuart y los demás. El señor Albert Barnes, cuyas notas sobre el Nuevo Testamento son tan ampliamente utilizadas, se refiere a la misma ley gramatical sugerida por la crítica antes citada y dice: la autoridad de el señor de Wet y del profesor Stuart es suficiente para mostrar que la construcción que ellos adoptan están autorizadas por el griego, como de hecho nadie puede dudar. Y quizá esta construcción concuerda mejor con el contexto que cualquier otra construcción propuesta. Así se verá que hay razones de peso para leer el texto. Ellos los reunieron, etc. En lugar de él los reunió. Y por esas autoridades se demuestra que las personas reunidas son los secuaces de Satanás, no los santos, que es obra de los espíritus, que es obra de los espíritus, no de Cristo, y que el lugar de reunión no es la Nueva Jerusalén en la cena de las bodas del Cordero, sino en Armagedón o monte Megiddo, en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Las colinas de Megiddo, que denominan la llanura del Esdrelón, fue el lugar donde Barak y Débora construyeron el ejército de Sísara y donde Josías fue derrotado por el rey egipcio Faraón Necao. Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 al 21. Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: está hecho. Y hubo voces, truenos y relámpagos, y hubo un gran terremoto, como no lo hubo desde que los hombres están sobre la tierra. Un terremoto tan fuerte y tan grande, y la gran ciudad se dividió en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia se presentó ante Dios para darle la copa del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y todos los montes no se encontraron, y cayó sobre los hombres un gran granizo del cielo. Cada piedra pesa alrededor de un talento, entre paréntesis 30 kilogramos, nota de la lectora. Y los hombres blasfemaron de Dios a causa de la plaga de granizo, pues su plaga fue excesivamente grande. La séptima plaga. Explicación. Así ha descrito la inspiración el último juicio que ha de ser infligido en la condición actual de las cosas sobre aquellos que son incorregiblemente rebeldes contra Dios. Algunas de las plagas son locales en su aplicación, pero esta es derramada en el aire. El aire envuelve toda la tierra. Se deduce que esta plaga envolverá igualmente al globo habitante. Será universal. El mismo aire será mortal. Habiendo tenido lugar la reunión de las naciones bajo la sexta copa, queda por librar la batalla bajo la séptima. Y aquí se presentan los instrumentos con los que Dios matará a los impíos. En este momento puede decirse: el Señor ha abierto su arsenal y ha sacado la armadura de su indignación. Explicación de hubo voces. Se oirá la voz de Dios sobre todo. El Señor también rugirá desde Sión y emitirá su voz desde Jerusalén, y los cielos y la tierra temblarán. Pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fuerza de los hijos de Israel. Joel 36, 17. Joel 3, 16, 17. Lea también Jeremías 25, 30 y Hebreos 12, 26. Esto causará el gran terremoto como no lo hubo desde que los hombres estuvieron sobre la tierra. Explicación. Y hubo truenos y relámpagos. Otra alusión a los juicios de Egipto. Lea Éxodo 9, 23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y los rayos corrían por la tierra, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto.
La gran ciudad está dividida en tres partes, es decir, las tres grandes divisiones de la región falsa y apóstata del mundo. La gran ciudad, el paganismo, el catolicismo y el protestantismo recaído. Parecen estar separadas para recibir cada uno su correspondiente condena. Las ciudades de las naciones caen, la desolación universal se extiende sobre la tierra, todas las islas huyen y los montes no son encontrados y la gran Babilonia viene en memoria ante Dios. Lea sus juicios tal y como se describen con más detalle en el capítulo 18 del Apocalipsis. Y cayó sobre los hombres un gran granizo del cielo. Este es el último instrumento utilizado para infligir el castigo de los impíos, las amargas heces de la séptima copa. Dios se ha dirigido solemnemente a los impíos diciendo, también el juicio pondré a la línea y la justicia a la plomada, y el granizo barrerá el refugio de la mentira, y las aguas desbordarán el lugar del escondite. Isaías 28:17. Lea también Isaías 30:30. Y, la, y le pregunta a Job si ha visto los tesoros del granizo que ha reservado para el tiempo de la angustia, para el día de la batalla y de la guerra. Job 38:22 y 23. Explicación de cada piedra pesa alrededor de un talento. Un talento, según varias autoridades como peso, es de unas 57 libras. ¿Qué podría resistir la fuerza de piedras de tan enorme peso cayendo del cielo? Pero la humanidad en ese momento no tendrá refugio. Las ciudades han caído en un poderoso terremoto. Las islas han huido y las montañas no se encuentran. Una vez más, los impíos dan rienda suelta a su aflicción, en forma de blasfemia, pues la plaga del granizo es sumamente grande. Una ligera idea del terrible efecto de una escena como la que aquí se predice puede inferirse del siguiente esbozo de una tormenta de granizo en el Bósforo, realizado por nuestro compatriota el difunto Codomoro Porter en sus cartas de Constantinopla y sus alrededores. Leamos la carta. Habíamos avanzado quizás una milla y media, cuando una nube que se levantaba en el oeste dio indicios de que se acercaba la lluvia. En pocos minutos descubrimos que algo caía del cielo con un fuerte chapoteo y con un aspecto blanquecino. No podía concebir lo que era, pero al observar algunas gaviotas cerca supuse que era una de ellas lanzándose en busca de peces, pero poco después descubrí que eran grandes bolas de hielo que caían inmediatamente. Oímos un sonido como el de un trueno que retumba, o como el de 10.000 carros rodando furiosamente sobre el pavimento. Todo el Bósforo estaba lleno de espuma, como si la artillería del cielo nunca hubiese cargado sobre nosotros y nuestra frágil máquina. Nuestro destino parecía inevitable. Nuestras sombrillas se alzaron para protegernos, pero los trozos del hielo las desgarraron hasta convertirse en cintas. Afortunadamente teníamos una piel de buey en la barca, bajo la cual nos arrastramos y nos salvamos de mayores daños. Uno de los tres remeros tenía la mano literalmente aplastada. Otro estaba muy herido en el hombro. El señor H recibió un golpe en la pierna. Mi mano derecha quedó un tanto discapacitada y todos estaban más o menos heridos. Fue la escena más horrible y terrorífica que jamás he presenciado. Y Dios no quiera que jamás me exponga a otra. Bolas de hielo tan grandes como mis dos puños cayeron en el barco, y algunas de ellas cayeron con tal violencia que seguramente nos habrían roto un brazo o una pierna si nos hubieran golpeado en esas partes. Una de ellas golpeó la hoja de un remo y la partió. La escena duró tal vez unos 5 minutos, pero fueron 5 minutos de la más horrible sensación que jamás haya experimentado.
Cuando pasó encontramos las colinas circundantes cubiertas de masas de hielo. No puedo llamarlo granizo. Los árboles desguajados de sus hojas y sus ramas. Y todo parecía desolado. La escena era tan terrible más allá de toda descripción. He sido testigo de repetidos terremotos. Los relámpagos han sonado, por así decirlo, alrededor de mi cabeza. El viento ha rugido y las olas en un momento me han lanzado al cielo y al siguiente me han hundido en un profundo abismo. He estado en acción y he visto la muerte y la destrucción a mi alrededor en cada forma de horror, pero nunca antes había tenido la sensación de temor que se apoderó de mí en esta ocasión y que todavía me persigue y me temo que siempre me perseguirá. Mi portero, el muy valiente de mi familia, que se había aventurado un instante desde la puerta, había sido derribado por una piedra de granizo y si no lo hubieran arrastrado por los talones, habría muerto a golpes. Dos barqueros murieron en la parte alta de la aldea y he oído hablar de huesos rotos en abundancia. Imagínate los cielos repentinamente congelados y como repentinamente rotos en pedazos de masas irregulares de media libra a una libra de peso y precipitándose a la tierra. Lector, si tales fueron los efectos desoladores de una tormenta de granizo de hielo que descargó piedras del tamaño del puño de un hombre, pesando a lo sumo una libra más o menos, ¿quién puede describir las consecuencias de una tormenta venidera en la que cada piedra será del peso de un talento? Tan seguro como que la palabra de Dios es verdad, Él pronto castigará a un mundo culpable que nos corresponda, según la promesa, tener moradas seguras y lugares de descanso tranquilos en esta terrible hora. Isaías 32, versos 18 y 19. Y salió una gran voz del templo del cielo, desde el trono, diciendo, hecho está. Así todo está terminado. La copa de la culpa humana se ha llenado. La última alma se ha acogido al plan de salvación. Los libros están cerrados. El número de los salvados se ha completado. El periodo final se coloca en la historia de este mundo. Las copas de la ira de Dios se derraman sobre una generación corrupta. Los impíos las han bebido hasta las heces y se han hundido en el reino de la muerte durante 1000 años. Lector, ¿dónde desea ser encontrado después de esta gran decisión? Pero, ¿cuál es la condición de los santos mientras pasa el azote desbordante? Ellos son los sujetos especiales de la protección de Dios, sin cuyo aviso no cae ni un gorrión en la tierra. Muchas son las promesas que se agolpan para darle consuelo contenido sumariamente en el bello y expresivo lenguaje del Salmo 91, que solo tenemos espacio para diré del Señor. Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en Él confiaré. Ciertamente Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Él te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas confiarás. Su verdad será tu escrito y tu escudero. No tendrás miedo del terror nocturno, ni de la flecha que vuele de día, ni de la peste que camina en la oscuridad, ni de la destrucción que se produce al mediodía. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, pero no te acercará a ti. Solo con tus ojos contemplarás y verás la recompensa de los impíos, porque has hecho de Jehová, que es mi refugio, el Altísimo, tu morada. No te sucederá mal, ni ninguna plaga se acercará a tu morada. Salmos 91, verso 2 y 10. Libro de Urias Smith. Bendiciones.